Mi nombre es Eduardo Kolbach, soy fundador de Río Pueblo Patagonia, una empresa sin fines de lucro que se dedica a dar a conocer el lugar de Río Pueblo, que es sector de Llanada Grande, mostrar lo que es el lugar, la gente, lo lindo que es su gente, que es lo más rico que tiene. Bueno, esta es mi camioneta, es una Nissan NP300 XE 4x4 diésel, no gasta nada, es mi medio necesario de transporte porque para llegar a esos lugares es la única manera. Conocimientos mecánicos no tengo mucho, pero me asesoro que lo recomiendo mucho a Giancarlo Bataglia, que es Bataglia Automotriz. Saludos. Jueves 22 de abril iniciamos un nuevo webinar de integrauto.cl. Ya sabes, el portal del automóvil, tan fácil como www.integrauto.cl, y ya eres parte del portal con los mejores servicios, productos y la experiencia que solo Integra Auto te puede dar. Ya sabes, si eres taller y quieres ser parte de nuestra comunidad, es muy fácil, te puedes inscribir a través de los servicios que entregamos en integrauto.cl y también consultar por la lista de productos que tenemos disponibles www.integrauto.cl y en nuestras redes sociales @integrauto.cl. Ya sabes, integrauto.cl, el portal del automóvil. Y hoy tenemos un tema muy importante y relevante y lo hemos querido dedicar exclusivamente porque sabemos que estamos entrando en otoño, los cambios de temperatura se vienen, si bien también estamos atravesando una pandemia bien complicada, y muchos de nuestros autos quedan detenidos. Por eso don Víctor, nuestro ingeniero mecánico y profesor de Estado, nos encomendó una misión y dijo, tenemos que hacer este webinar en exclusividad a lo que es todo sobre la batería de nuestro vehículo, de tu vehículo, de los cuidados, de las mantenciones, de cómo debes hacerle puente en caso que te quedes en pana, de la batería, de la mejor batería para tu vehículo, etc. Y para ello tenemos a nuestro ingeniero mecánico, profesor de Estado, con una vasta experiencia. ¿Quién sabe más que don Víctor de mecánica? Nadie. Don Víctor nos encomendó a todo el equipo de integrauto.cl que le diéramos un énfasis importante, especialmente porque estamos entrando ya en el otoño, los cambios de temperatura se están notando, ya está haciendo más frío, la variación entre calor y frío también son más drásticas. Nos dijo, tenemos que hacer algo especial sobre la batería, la mantención, y la verdad que nuestros seguidores sepan todo sobre la batería que tiene su vehículo. Por eso, ¿quién mejor que don Víctor para conversar sobre la batería? Y hemos denominado este webinar como todo sobre la batería de tu auto. Don Víctor, ¿por qué es tan importante la batería de nuestro auto? Bueno, la batería cumple una función junto con todo un circuito, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que el motor mecánico, el gran motor, ese tiene una serie de componentes mecánicos, ¿ya? Y que tienen todos para funcionar una inercia que hay que vencer, ¿ya? Tan así que en los tiempos muy antiguos, ¿ya? El automóvil, cuando todavía no se le ponía el motor eléctrico para la partida, se hacía partir con una manivela, que varias manos, varios brazos ahí se quebraron por ese efecto, ¿ya? En películas muy antiguas se veía eso. Entonces, bueno, cuando ya se le pone el motor eléctrico al automóvil, de manera que ese motor eléctrico es un motor pequeño, ¿ya? Que necesita una fuente de poder, que es la batería, y con esa que es de pocas revoluciones, pero de alta potencia. Entonces, ese motor eléctrico engrana con el motor principal y ahí le da las primeras emboladas, de manera que se produzca todo el circuito de alimentación, por ejemplo, y de chispa, bujía, etcétera, en el motor principal. Una vez que ocurre eso, entonces el motor de partida, como decíamos, un elemento pequeño, se retira y entonces la batería, ¿qué ocurre? Que en principio, para que ese motor de partida, ¿no es cierto?, funcione, la corriente proviene de un acumulador, Eso en última instancia es la batería, es un acumulador de energía, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué pasa? Que ya cuando el motor, entonces, con esta energía, el motor eléctrico, hace funcionar el motor principal, se retira, pero tenemos una descarga, la mayor exigencia que tiene la batería de un automóvil es justamente en ese momento, cuando tiene que hacer ese gran esfuerzo. Después ya, ¿qué ocurre? Que es el motor mismo el que hace funcionar ahora algo similar, en buenas cuentas, lo que se llama un alternador, ¿ya? Que en síntesis es un motor como al revés, ¿ya? Entonces, ese motor grande alimenta con ese equipo, con ese alternador, con ese generador, reincorpora la energía que gastó la batería en ese gran esfuerzo que es la partida.
Eso entonces es el tema de la batería, la función principal. Obviamente tiene otras más, como por ejemplo alimentar sistemas eléctricos, como las luces, etcétera, ¿sí? Don Víctor, vayamos haciendo consulta. Yo soy como el usuario, el que la verdad desconoce, entonces me quiero poner en el papel de esa persona que no sabe lo del alternador, que no sabe en caso de estas especificaciones, porque entendemos que hay baterías que son para distintos tipos de vehículos, según carga, ¿no es cierto? Y según también uso combustible. Y antes de que podamos profundizar un poquito en lo que usted nos mencionaba, el alternador y todo ello, la pregunta va sobre estas especificaciones técnicas que tenemos que saber antes de cambiar la batería. Si eso va dependiendo del tipo de auto que tengo, del tipo de combustible que ocupe. No, dependiendo fundamentalmente del tipo de vehículo y de su cilindrada. Es decir, un motor de 600 centímetros cúbicos, por ejemplo, como el popular Fiat 600, ya a un motor de 2500, lleguemos hasta ahí nomás porque hay más incluso cilindrada, requiere sin duda que un mayor esfuerzo en lo que mencionaba respecto al consumo de energía. Así que en la fuente de poder tiene directa relación con el tipo de motor, con su cilindrada, ¿cierto? Con su volumen, por así decirlo, y diríamos que la alimentación, el sistema de alimentación no tiene mayor importancia en términos de la benzina, por ejemplo, qué tipo de benzina, o bien si es diésel, generalmente en todo caso el diésel son motores más robustos, ¿ya? Por lo tanto, también tienen, por ejemplo, en el caso de un motor bencinero, trabaja con 9 o a 12 volts, y en el caso de, por ejemplo, camiones y otros más, vehículos ya más grandes, trabajan con 24 volts, ¿ya? Entonces tiene relación más bien con eso la especificación de la batería. Y también siempre tener presente que nosotros debemos seguir las especificaciones del fabricante de nuestro vehículo, porque la batería tiene varios, como 3 o 4 parámetros importantes, ¿ya? Y esos parámetros entonces siempre están codificados en el manual. Por ejemplo, el tema del arranque en frío, ¿ya? Que está especificado ahí en la batería. Es decir, la batería durante 30 segundos, ¿ya? Tiene que estar suministrando carga sin menguar sin bajar en la medida en que se está exigiendo, a menos 18 grados Celsius. ¿Ya? Eso es importante. Ese es un dato que aparece así, como la capacidad de la carga también, etcétera. Otros temas de carácter eléctrico diría yo que no vale la pena aquí que abundemos en eso, pero lo fundamental siempre ahí es respetar las especificaciones del fabricante. Ahora hay otras cosas que son, pero como casi como elementales, porque, por ejemplo, la batería tiene unas dimensiones, ¿ya? Tiene alto, ancho, ¿no es cierto?, y profundidad. Y eso hay un habitáculo donde tiene que caber la batería. Por lo tanto, es una de las primeras cosas. Y lo otro que es el tipo de borne, porque también los bornes tienen el funcionamiento, el más y el menos, a veces se intercambian. Entonces, también en el vehículo está de forma especial, porque realmente si no respetamos aquello, no vamos a poder poner la batería. ¿Sí? Ok, siguiente pregunta, en relación a eso mismo. Hablemos un poquito de los cuidados que debemos darle a nuestra batería. Las baterías, si bien tienen vida útil, va dependiendo mucho también del cuidado y el uso que le estamos dando y especialmente usted hablaba de la situación ambiental, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un país de extremo, donde está el extremo sur, ¿no es cierto?, que es mucho más frío, el extremo norte que vivimos en una zona de más calor, ¿no es cierto?, y Santiago que en cierto modo vivimos en las estaciones. Hablemos un poquito de los cuidados que debemos darle a nuestra batería para así mantenerla con una muy buena vida útil y evitar estas fallas, ¿no es cierto? Ok, claro. Mira, esas son varias cositas menores, pero son importantes. Veamos. Lo primero, la batería, los bornes, ¿no es cierto?, tienen que estar efectivamente bien apretados ahí, ¿ya? No puede haber holgura, porque de lo contrario se produce varios fenómenos. Tenemos la corrosión, la sulfatación. Entonces, esos bornes tienen que estar efectivamente, ¿no es cierto?, apretados, tienen que estar bien fijos. Ahora, también se usan, para las baterías, se usa un poquito de una grasa especial que se pone de manera que eso ayuda a que no tengamos esos fenómenos de sulfatación o de corrosión. ¿Ya? Eso es uno de los tipos importantes. Ahora, lo otro sin duda, que lo hemos dicho también en otras partes acá en Integrauto, es que cuando el vehículo lo detenemos durante un tiempo prolongado, lo mejor es desconectar la batería, ¿ya? Desconectar un borde, porque de lo contrario, la batería siempre tiene pérdidas y consumo, ¿ya? Entonces, ese también es uno de los cuidados. Ahora, siguiendo con el tema de los cuidados, y cosa que vamos a ver tal vez un poquito más adelante, por ejemplo, cuando
un vehículo tiene problemas con la batería, es probable que nosotros seamos los afectados o que tendremos que ayudar a esa gente que tiene problemas. Entonces, en esos casos, es importantísimo cuando se hace puente, por ejemplo, con unos conectores, que sea en el orden adecuado y en la forma adecuada, porque si no, ahí podemos complicar seriamente nuestro vehículo y la batería. De eso le quería justo preguntar, pero antes, una pregunta que pueden ir al alcance, ¿no es cierto? Hemos también publicado mucho en Integra Auto, todos los días a través de los ¿sabías qué? En Integra Auto Informa también actualizamos mucha información noticiosa de los autos, y siempre encontramos puntos de encuentro de la tecnología, y la tecnología de los automóviles va muy de la mano con los sensores y tecnologías digitales, ¿no es cierto? Entonces, la importancia, don Víctor, de la batería para también el uso correcto de estos computadores, estos sensores. Me imagino que también podemos hablar de cometer errores con la batería o una batería que no sea la correcta o este cableado incorrecto. Eso también puede afectar y dañar los computadores o los sensores de los vehículos, estos vehículos más modernos que están con mucho sistema computacional. Claro, efectivamente. Por ejemplo, si tú vas a retirar la batería de un vehículo, la vas a retirar, tienes que esperar ciertos momentos porque cuando tú detienes el vehículo, la batería sigue alimentando, por ejemplo, el computador, ¿ya? Y varios otros temas que hay electrónicos en el vehículo que son sensores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, durante un determinado tiempo, a pesar de que tú detengas el auto, hay un consumo para esos elementos del automóvil hasta que el mismo computador, ¿no es cierto?, sensa aquello y corta todo. Entonces tenemos que tener sus 5 minutos, por ejemplo, o 10 minutos. Si vamos a sacar la batería, paramos el vehículo, esperamos 5 o 10 minutos y recién ahí la sacamos, no antes. Perfecto. Vámonos ahora entonces de lleno a lo que a mí en lo personal y a muchos de ustedes seguro les ha pasado, la pana de batería. Se nos quedan las luces prendidas, hay autos que avisan y otros que no, hay otros que se apagan solo, pero en el caso es que es una pana bien común, quedarse en pana de batería. Y uno al tiro lo primero que busca, si no tiene un partidor, ¿no es cierto? O si no tiene el seguro, buscar a algún amigo por ahí que le pueda hacer el puente con el cable. De hecho, en la gráfica pusimos ahí el ejercicio del puente. Hablemos un poquito de la importancia de cuando hacemos puente y cuáles son las indicaciones que jamás podemos olvidar al momento de que nos hagan puente o que nos soliciten hacerle puente a otro vehículo, porque por lo que usted nos contaba y nos decía en la reunión de pauta, hay aspectos muy importantes que si hacemos un mal puente podemos dañar partes esenciales de nuestro vehículo. Hablemos un poquito de cómo debe ser este puente correcto en relación al tipo de auto, al auto que nos va a ayudar, a cómo instalar los cables, al tipo de cable, etcétera, Víctor. Bueno, lo primero sería, cuando tenemos un problema, determinar de qué se trata, porque no siempre es problema de batería. Ahora, sin duda nosotros que tenemos, por ejemplo, en ciertas ocasiones, puede que vamos rodando con otro vehículo y nos encienda una luz en el tablero, que son iconos y que son muy representativos. Inmediatamente se da cuenta uno que es problema de batería. ¿Qué ocurre ahí? Es probable que en este caso el generador, es decir, ese que suministra la corriente cuando el vehículo está en marcha, porque recordemos que cuando el vehículo está en marcha ahí es otro el elemento que proporciona la corriente eléctrica necesaria, no es la batería. Entonces, si ese generador empieza a tener problemas, ya no va a darle carga a la batería, o va a darle carga tal vez en una menor medida. Por lo tanto, ahí la batería se empieza a descargar, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos acusaría la luz en el tablero. Eso es lo primero. Ya, supongamos que por ese motivo ya hay mayor consumo, o puede ser que ocurre tanto también que cuando paramos el vehículo, por ejemplo, queda una luz encendida o un consumo mayor y se nos desgasta la batería, ¿ya? Entonces, convengamos en que el problema, por ejemplo, si un vehículo de repente, cuando lo echamos a andar también en la mañana, puede que no parta, ¿no es cierto? No arranque el motor. ¿Pero será siempre el problema de la batería? No, no es siempre. Puede ser problema de combustible y varios otros más. Pero asumamos que es la batería. Bien, en ese caso, también no es menos cierto, fíjate que ahora con el tema este moderno que tenemos los vehículos y todo está tan barato en términos de instrumentos, por ejemplo, tenemos un instrumento nosotros que es un amperímetro, que no vale más allá de $6, 5.000 pesos. ¿Ya? Entonces, con ese simple, y tampoco tener mayores ideas de electricidad ni nada por el estilo, tiene un manualcito ahí y tú conectas
dos bornes y lo pones a la batería, ¿ya? Entonces, si tiene, por ejemplo, 11,9 o menos volt, ¿ya? Tratándose de 12, tenemos problemas, ¿ya? Ok. De lo contrario, esa pequeña medición, como digo, está el manual para ocupar ese instrumento, nos da todo un inicio, o sea, un indicio de qué pasa con la batería, ¿sí? Ok, don Víctor, pero hablemos de la parte. Ya, nos pasó, me quedé en pana. Y busco ayuda, le pido a un amigo ahí en la calle, o vecino, amigo, me ayuda a hacer puente, el famoso puente, el El famoso cableado de puente. puente. Bien, ¿Cómo hay que hacerlo para no meterse un condorazo gigantesco? Porque yo he visto, y a mí me han retado, cuando logran partir el auto y yo no saco los cables, los dejo puestos. Hay que dejarlos puestos un rato, hay que sacarlos. Hay otros que dicen que hay que acelerar un poco el otro auto. Hay que tratar de buscar también, me dicen, oye, hay que tratar de buscar autos equilibrados en cilindrada. No te vayas a confundir de cable porque si coloca el positivo en el negativo. Están todas esas cositas que sería súper importante repasarlas rápido. Hablando netamente y exclusivamente del cableado, del puente. el puente, claro. Ahora, perfecto. En todo caso, convengamos en que si tenemos un vehículo con transmisión automática o transmisión mecánica, es diferente. Siempre en el caso de la transmisión mecánica, tenemos la oportunidad de lograr ese empujoncito, esa fuerza necesaria para que el motor principal tenga las primeras rodadas. Bastaría que, en este caso, alguien, por ejemplo, nos empuje, nos subimos arriba del vehículo, ponemos neutro, nos empujan y ya cuando hay cierta velocidad, venimos con juego de embrague, ponemos una marcha larga. Cuidado, una marcha larga, no la primera y tampoco la segunda, ojalá la tercera. Y en esa, ¿Okay? con eso, ahí entonces el vehículo tiene el empuje necesario. Eso es la transmisión mecánica. Ahora, en la transmisión automática, eso no lo podemos hacer por diversos motivos que no vale la pena aquí hacer el alcance, pero entre otros, ¿no es cierto?, que podemos complicar seriamente, por ejemplo, el tema este que tiene que ver en la salida, en el escape, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ese elemento que es delicado, ¿ya? Y si hacemos eso con una transmisión automática, ¿qué ocurre? Pasa a benzina cruda, lo cual no echa a perder ese catalizador. Es complicado. Ahí, imagínense lo que significa un catalizador mínimo, será unos 300.000 pesos. ¿Ah? ¿Sí? Pero vámonos al cable, al puente clásico. Yo tengo en el auto, en la maleta, los cables. Me ha tocado ver que me han pedido hacer puente y me han pasado unos cables piñufras que he dicho, oye, agarro esto, me voy a electrocutar. Hablemos exclusivamente ahora del puente, cuando hacemos puenteo entre un auto y otro, para que el amigo que se quedó en pana batería, poder ayudarlo a que pueda al menos encender su auto y ya sea si él sabe si tiene que cambiar la batería o básicamente fue descuidado y se le quedó las luces prendidas, pueda volver a tener carga nuevamente esa batería. Conversemos exclusivamente del puente, don Víctor. Claro, mira, el mayor cuidado ahí porque los cables vienen indicados, ¿cierto? Hay cable rojo y un cable negro. Y en la batería también están especificados cuáles son los polos. Así que eso sería lo primero, es decir, el cable negro a negativo, ¿no es cierto? Y el rojo a positivo. Y ese se conecta primero con el auto que está en marcha, el que te va a suministrar. ¿Ya? Ahora, el cuidado, en este caso, nosotros en el alumbrado eléctrico, por ejemplo, en nuestra casa tenemos dos cables, ¿sí? Dos cables, para positivo y negativo. En el vehículo solamente tenemos cableado positivo. El negativo lo constituye toda la masa, toda la carrocería del vehículo. Entonces, cuando nosotros vamos a conectar, dijimos, ¿no es cierto?, al auto que está con problemas, ponemos el positivo, o sea, ponemos el negativo a masa. Es decir, en cualquier parte de la carrocería apretamos ese perro. Y no al polo negativo de la batería. ¿Ya? Esa es nueva, esa absolutamente nueva, porque yo colocaba el negro en el negativo, el rojo en el positivo. La del auto encendido, esa también me acuerdo, que usted me la enseñó, me dijo siempre primero el auto encendido, pero la de la masa, mire, me dio un golpe, buenísimo. Yo siempre conectaba positivo, positivo, negativo con negativo. Claro. Ese es el mayor y quizá el único cuidado. Y lo otro que generalmente también cuesta, que en este caso los perros que le llamamos, ¿no es cierto?, que hacen, tomen bien. Por lo tanto, ahí hay que refregar un poquito y hacer para que hagan una buena conexión y no quede una conexión débil, porque eso también, una conexión débil puede también hacer un daño al vehículo que está recibiendo, en este caso, la carga. ¿Ya? Eso Víctor, es algo relativamente
sencillo, pero el mayor cuidado, como digo, que hay que tener que simplemente la masa, ¿ya? El cable de masa tiene que ir a la carrocería, que ese que el cumple en este caso, diríamos, pensando en el alumbrado domiciliario, cumpliría el cable neutro, ¿ya? Eso es. Por eso Don Víctor, mismo, Sebastián, cuando de repente hay problemas con los vehículos, por ejemplo, que hay luces débiles, ¿ya? Oye, no es el foco, no es la batería, ¿ya? ¿Qué es entonces? Es que el cable de masa, es decir, el cable negativo de la batería, se conecta a la carrocería. Y con el tiempo se produce corrosión y hay falta ahí de contacto. Por lo tanto, ese cablecito se saca, que tiene en este caso una buena conexión, una buena limpieza y se pone y de repente ya el tema de problemas de luces, por ejemplo, se acabó completamente, solamente con esa medida de que haga bien el cable de masa contacto con la carrocería. Eso es. perfecto. Entonces ya sabemos que el tema del puente, tenemos un nuevo tips, ¿no es cierto? Que se puede también conectar al negativo, como también hacer conexión al auto que pasa a ser, ¿no es cierto? Que hace masa, ¿no es cierto? Vamos ya avanzando, que nos quedan pocos minutitos, hablando un aspecto importante, la vida útil de una batería. Sabemos que la batería es parte esencial del vehículo para su funcionamiento. Hablamos también de las condiciones y cada día lo estamos en esta semana, hasta la semana la batería en integrauto.cl, estamos colocando tips importantes sobre la temperatura, los cambios de temperatura, también las altas temperaturas, lo mismo cuando hablábamos del rodaje de la batería, ¿cierto? Pero hablemos un poquito de este concepto de la vida útil de la batería y cuáles serían los mejores tips para que tenga una buena vida útil la batería. Bien, como decíamos en el comienzo, lo primero es que la batería tiene que ser la indicada, adecuada para el vehículo. Estamos de eso. Eso es lo primero. Bien, el resto tiene que ver, por ejemplo, con que la batería, cuando nosotros hacemos esto, decía yo, un paro mayor, tenemos que desconectarla, ¿sí? Durante un tiempo para hacer las conexiones. Decíamos también, acabamos de hablar respecto a los cuidados que hay que tener cuando tenemos un problema de ese carácter, ¿no es cierto?, para el cablerío. ¿Ya? Y lo otro es que si tenemos también, al observar la batería nomás, nos damos cuenta a veces que se produce el fenómeno de sulfatación. Oye, tú tomas un jarrito de agua caliente con bicarbonato, lo viertes sobre los bornes y las conexiones y te queda pero impecable. Fuera el problema. ¿Ya? En cambio, si eso permanece en el tiempo, tú vas a tener una conexión débil y vas a estar forzando la batería, ¿ya? Porque tiene esa mala conexión. Por lo tanto, hay que estar atento con eso. Con ese pequeño artilugio, tú, como digo, con una agüita caliente, con bicarbonato, la viertes y ahí empieza a formarse una espuma y te queda pero impecable. Y entonces es una buena conexión. Eso diría yo que es fundamental. Ahora, lo otro también es la calidad misma de la batería. Mira, por experiencia propia, yo un vehículo, un Peugeot en este caso, la batería me duró 5 años. 5 años, no podía creerlo. 5 años. Okay. En cambio, tú compras una batería normal en el comercio, oye, serán 2, 3 años y medio, no más que eso. Entonces, es fundamental también ahí el tipo de la calidad que tiene la batería. Y claro, en algunos vehículos de gama, ¿no es cierto?, vienen muy buenas baterías, como para que te duren 5 años. Perfecto. Don Víctor, mire, ya terminando, nos queda poquito tiempo. La última, ya hablamos de los tipos de batería, de repente comprar una batería que esté indicada, que vienen normal, ¿no es cierto? Vienen con código, de hecho, las baterías, de invertir siempre un poquito más en una buena batería, una correcta instalación. También hemos conversado sobre los cuidados que debe tener nuestra batería, también nos dio el tips, ese tips clásico, ¿no es cierto? La agüita tibia con bicarbonato para limpiar los bornes, que es una de las cosas que también genera corte y mal flujo de energía, ¿no es cierto? Que al final puede terminar dañando nuestros autos más, como usted muy bien dijo, si tienen tanto sistema y sensor digital y computador. Vamos a la última, ya para ir cerrando. ¿Qué consejos nos podría dar en caso de... Yo tengo una pregunta que va dentro de esto de consejos nos podría dar. Sobre el cargador de baterías. Yo de repente he tratado de extenderle al máximo la vida útil, yo no quiero gastarme esta plata en cambiar la batería. Yo era bueno para dejar las luces encendidas, debo confesarlo, mi auto no me avisaba un poquito muy despacito. Entonces opté por un cargador de batería. Conversamos un poquito de este cargador y si es que es recomendable ir cargando el auto, porque además es una carga prolongada. Este cargador me pedía 24 horas de carga a la batería.
¿Es bueno, es recomendable o es mejor en caso de eso buscar la opción de cambiar la batería? Mira, recordemos, y no lo había mencionado antes, que las baterías actualmente tienen un testigo de carga, ¿sí? Es decir, es un pequeño círculo transparente donde tú ves un color verde, marrón y blanco. Si la batería tiene el color verde, la batería está en buena forma, y si que tú tienes problema de carga, simplemente que se descargó por las razones que conversamos, ¿no es cierto? Ya que sé yo, la ha dejado funcionando la radio, los focos, etcétera, se carga. Si es marrón, ya la batería está en su vida media, ¿ya? Tiene algo ya bastante, digamos, avanzado en términos de su uso y puede que tenga problemas. Pero el problema, la batería, cuando tú ves algo blanco, eso quiere decir que la batería ya falleció. Hay que cambiarla, no hay otra posibilidad. Bien, pensemos entonces que la batería ya tiene el círculo en verde o en marrón. En ese caso, tú puedes, como decíamos, si tienes mayores comodidades, como decía, no que estás en carretera, que tienes que recurrir ya sea que la empuje, no hacer puente, tú puedes ponerle, sin duda, un cargador de batería. Ahora, ese cargador de batería tiene también dos formas de cargar, carga lenta y carga rápida. Idealmente hay que hacerlo con la carga lenta. La carga rápida está destinada cuando tú tienes prácticamente una urgencia y ahí entonces la empleas, ¿ya? Pero eso hay que estar muy atento porque también una sobrecarga también es muy dañina para la batería. Así que lo mejor es que si hay problemas hoy en tu casa, ahora que esos aparatitos eléctricos, ¿no es cierto?, tienen un menor costo, porque en buenas cuentas casi es como un transformador, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú la conectas de unas 12 horas, algo por el estilo, en carga lenta, y la batería se te carga en perfectas condiciones, ¿ya? Eso diría yo que es el tema de consejo. O sea, primero determinar si la batería la puedo seguir usando o no, ¿no es cierto?, si corresponde, si está en blanco, decíamos, pensar en cambio, y lo otro, hacerlo con el tema de cargado. Perfecto. Como siempre, clarísimo, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, y estamos toda la semana más cerca de usted y estamos generando y creando una nueva sección en Integra Auto. Vamos a crear cápsulas, ¿no es cierto? Don Víctor nos dijo ya, es tiempo de que podamos entregar tips rápidos, consejos directos a nuestros seguidores, y vamos a tener una sección exclusiva de Don Víctor hablando de todos estos tips, pero directo al grano. Vamos a seguir, como siempre, con los jueves de webinar, ¿no es cierto? Los webinars de integrauto.cl, pero también estamos creando una nueva categoría para que don Víctor les pueda entregar los mejores tips y consejos cortitos, rapiditos. Y además ustedes saben que estamos conectados las 24 horas del día para ustedes a través de nuestro portal www.integrauto.cl, en nuestras redes sociales @integrauto.cl, y próximamente vamos a seguir desarrollando nuestros cursos a través de la academia integrauto.cl. Muchas sorpresas, muchas novedades, ya estamos terminando este webinar. Agradezco a don Víctor, como siempre, por su conocimiento, su generosidad, por estar ahí entregando los mejores tips y consejos y estar día a día trabajando en la editorial para que ustedes puedan recibir la mejor información en el mundo del automóvil. Me despido, nos encontramos el próximo jueves con un interesante invitado en los webinars de integrauto.cl.